Estos son los relatos de terror para YouTube. Claro que sí, muy buenas noches, yo soy Luis Castillo y esta es la reseña para YouTube de este lunes que estuvimos hablando sobre portales dimensionales. Además conté una historia donde se hace parte, pues, este afamado nombre de la noche, pero esa se las compartiré en otra reseña o más bien en otra playlist de aquí de YouTube, donde estaremos subiendo contenido no nada más de la página, sino también estaremos compartiendo ciertas actividades con todos ustedes en estas noches de miedo suspenso. Y pues agradezco a todos los que se hagan parte, como siempre, nuestra amiga Akire Santi, Swampy Pérez y también algunos otros que le dan like a los videos y que obviamente no pasa mucho, más bien no basta mucho si les gusta el contenido y si quieren escuchar más cosas tétricas que estaré compartiendo. Ayúdenme a compartir el canal y que sean parte de Al Filo del Terror. De esa manera les comentaba sobre la historia que estuve contando hoy sobre este expedicionista científico que recuerda que esa noche era lluviosa en el mes de enero del 91. Era un grupo de 6 personas que prácticamente todos eran uruguayos. Así que nuestro objetivo era alcanzar la enigmática puerta, la puerta del diablo, ya que sabíamos que eran referentes y que tenía un extraño poder. Los lugareños la conocían así, la puerta del diablo, ya que decían que por las noches en ese lugar se abrían y se veían salir personas vestidas de blanco que populaban por los cerros. Para ellos, lo sobrenatural era producto obviamente de las apariciones tradicionales de los hombres de la noche. El hablar de todo o más bien del sitio, ya era una hazaña, puesto que con poca información que se manejaba en aquellos tiempos, no más de 20 años, obviamente que mientras el grupo, más bien la mitad del grupo, armaba la carpa de la campaña, él y su asistente pues buscaban con ayuda de sus linternas la localización puntual de ese lugar que estaba cerca de ahí, sabían que estaban cerca de ahí, pero lamentablemente por medio de la lluvia que pues se hacía caer a ventarrones, no podían ver más allá. Además decían que no sabían si seguir subiendo o seguir caminando, que se veía obviamente el fondo hacia ese lugar, además se veía también algunas luces por allá de un cierto poblado, pero algo muy extraño empezaba a ocurrir. Y es que de momento vieron salir pues lo que parecía una pequeña bola de luz que tildeaba enfrente de ellos, pero recuerden que no veían absolutamente nada por la lluvia y que de repente se encendía y se apagaba y cambiaba de lugar. La primera impresión fue de que se trataba de una luz de una cabaña, a lo mejor que pues no deberían de llamarle, de darle tanta atención, pero después de eso se dieron cuenta de que pues era algo muy pues erróneo pensar que una villa o una cabaña estuviera cerca de ahí, porque obviamente estaba despoblado. Sus compañeros de viaje que se habían quedado organizando el campamento y que estaban visualizando lo mismo que ellos, era una extremada luz a distancia que medía como unos 50 metros aproximadamente para pues obviamente que ellos, para no seguir mojándose, decidieron entrar pues a las casitas de campaña, pernoctar, pero hubo algo que los desconcertó. Se trataba de una música extraña que salía de la nada. Pensaron de inmediato que se trataba pues de algún carnaval cercano, puesto que en esos tiempos en Perú se estaban pues dando las celebraciones de las fiestas de época, pero no daba de ser algo curioso porque con una noche tan lluviosa, con ventarrones, rayos y centellas, ¿cómo podía ser que ellos no dejaran de tocarlos? ¿Quién los estuviera escuchando en medio de la penumbra de la noche, la lluvia y obviamente que pues a ellos parecía que los timbales, ciertos tambores o lo que fuera, que no distinguían el tono de la música, pero sabían que algo extraño se escuchaba? Pero esta banda seguía tocando y pues no dejó de hacerlo hasta entrada la madrugada, por ahí de las 4 de la mañana. Lo más sorprendente o el hallazgo más estrepitoso que les pasó fue que a sus ojos no podían creer que estaban presenciando y que sí estaban enfrente de la puerta de
Hayumarca. A pocos metros de ellos, estaban prácticamente enfrente de ellos. Algo muy extraño y mágico, obviamente la puerta y su pues magnitud, era de que el científico y su asistente estuvieron caminando alrededor de ahí. No pudo haber sido posible que no pudieran haber encontrado esa puerta que estaba enfrente de ellos, magnífica puerta, y que en la reseña de, bueno, en el relato de terror se las compartí, pero una señora puerta. No estoy hablando de pues una puertita ahí de arcos, no, estoy hablando de una puerta que está incrustada en una peña totalmente bien diseñada, y que esa peña no tiene más de 40 pies de alto y más de 60 o 70 de ancho. No podía ser posible de que no se dieran cuenta de que estaban enfrente de esta arquitectura. Dato muy extraño también fue que en el momento de darse cuenta que ahí estaban, o al menos ellos sentían cierta paz y calidez al haber pernoctado ahí. Se cree que esta puerta lleva, bueno, al menos Muru, que fue el hombre que portaba el disco de oro y que se las contaré en otra reseña, contaba con este disco de oro que abría dimensiones y que él había descubierto en ciertos papiros, en ciertos lienzos, sus hazañas en otros mundos, conectando con otras criaturas y sobre todo en ese lugar, pero en diferentes ámbitos o estado de dimensión. Recuerden que todos los días a las 11 de la noche estoy con ustedes en los relatos de terror, así que yo me despido en estas noches de miedo, suspenso y sobre todo bastante terror.